Buenas noches, estamos en marzo del 2015, felices de este curso de verano que lo pudimos armar con un equipo de trabajos de los jóvenes, y dentro de los temas que tratamos salió este tema que es el fundamento. Y bueno, lo vamos a exponer con Luis, y quiero aclarar algunas cositas, como por ejemplo que todo lo que vamos a decir, los ejemplos que tenemos, no es nada nuestro. Es toda inspiración de otros, por escucharlo a Dani, a Ángel, a Víctor, a Jorge. Solamente es un repaso del fundamento. ¿Y por qué elegimos este tema del fundamento? Porque creemos que es como el primer botón de la camisa. Si este primer botón está bien puesto, es muy probable que el resto de los botones también esté bien puesto. Entonces este primer botón lo consideramos el fundamento. Si este botón está mal puesto, es imposible que el resto esté bien. Indefectiblemente van a estar mal. Entonces, una sola imagen para que empecemos con el tema. Yo me imaginaba algunos de nosotros caminando por los barrios y viendo las casas. Imagínense que cuando caminamos por el barrio y vemos las casas, no pensamos en el fundamento, en las bases que tienen esas casas. Miramos si la pintura es buena, si el techo está bueno, o cosas que son exteriores, pero en el fundamento ni nos preocupamos. Pero cuando una casa se viene abajo, lo primero que preguntamos es si el fundamento o las bases estaban bien hechas. Y si esas bases estaban mal hechas, todos decimos, y claro que se iba a venir abajo, era obvio. Entonces, este fundamento de la vida cristiana, queremos hacer un repaso, el cual involucra a Jesucristo, en un principio, el reino de Dios y el señorío de Cristo. Así que todo esto lo podemos simplificar en muy poquitas cosas. Como podemos decir que Jesús es la puerta, Jesús es el camino y Jesús es la meta. Y ahí se termina todo. Pero para no ser tan simplista vamos a ir profundizando de a poquito. Obviamente que no vamos a poder exponer con profundidad todo lo que esto merece. Necesitaríamos varios días y no sé si nosotros seríamos las personas. Pero sí queremos que cada uno se revise si hay algo de esto que está faltando, que lo podamos incorporar, que estamos a tiempo, que esas casas todavía están de pie y podamos poner lo que falta. Así, bueno, ahora con nosotros arranca Luis. Buenas noches a todos. 2 o 3 contestar. Me toca hablar de Jesucristo, de sus 8 verdades, que consideramos 8 en este estudio, pero seguramente hay muchísimas más. Voy a empezar quiero aclarar que estas son querigmas, que como nos enseña Daniel y muchos otros pastores, apóstoles, que son todas proclamas de la verdad, que es lo que nosotros creemos acerca de Jesucristo. Apela a nuestra fe y es lo que nosotros todo como conjunto creemos. Primera verdad, Dani, Jesucristo es uno con Dios, es el Hijo de Dios, siempre existió. Tenemos unos pasajes que nos llevan a entender un poco más esto. No sé si vamos a alcanzar a leerlos todos, pero vamos a ir resumiendo a lo largo de la charla. Estos 3 versículos lo que habla es del principio de que Jesucristo no fue creado. Muchos piensan que Jesús empezó a existir en Belén, cuando nació en el pesebre. Pero nosotros, a través de la palabra, podemos creer que Jesucristo siempre existió. Como dice en el versículo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros lo que tenemos que creer es que Jesús siempre existió. Antes es medio confuso para nuestra mente, nuestra capacidad intelectual, pero tenemos que creer esto. Es lo que está en la Biblia, lo que Jesucristo marcó,
y tenemos que creerlo. Tenemos que depositar nuestra fe en todas las cosas de Dios. El verbo no fue creado, siempre existió. Todas las cosas por medio de Él son creadas. En el principio Jesús, por medio de su palabra, hacía todas las cosas. Hizo el cielo, la tierra, el universo, todo lo que nosotros podemos contemplar, aún nuestras propias vidas, somos creación de Él. Y lo que este versículo dice es que Jesús no es una creación, sino que Él mismo ya existía. Él fue el que creó todas las cosas y sustenta aún así con su palabra. Vamos a pasar versículo a versículo a la segunda verdad. Siendo Dios, se hizo hombre. También me cuesta un poco entender esta verdad, ¿no? De cómo semejante humillación se despojó siendo el Dios de todo, teniéndolo todo. La verdad que uno siempre piensa en sí mismo, ¿no? Pero Jesús demostró su amor desde el principio, despojándose desde los cielos, haciéndose hombre, sufriendo lo que nosotros mismos por ahí sufrimos, sintiendo lo que nosotros sentimos. Llegó a palpar lo que nosotros palpamos. Y bueno, es algo muy, muy grandioso para nosotros. Jesús deja el trono, se despoja de su condición. Él siendo Dios, teniéndolo todo, se humilla y viene a ser un hombre más como nosotros, como cada uno de nosotros los que estamos acá. Pongo un ejemplo de qué es humillarse, ¿no? Se me viene a la cabeza mi amigo Titán, como entrenador de vóley, viendo que el equipo no va para donde tiene que ir, a uno de afuera le da ganas de entrar y meterse. Bueno, Titán deja su condición y se pone a jugar con los demás y levantan un partido de 25-1. Algo semejante. Pero sabemos que Titán es la segunda más importante de este lugar. Primero está Jesús, Titán. Tercer verdad. Bueno, los versículos no los voy a leer tanto. Bueno, lo van a ver ustedes, pero no lo voy a leer porque es muy extensa la charla. Tuvo una vida perfecta e irreprensible, sin pecado. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre, siempre hizo caso, fue obediente, nadie le pudo reprochar nada, nadie le pudo decir, no, vos en esto estás en falta, en aquello estás en falta, por más que hayan buscado maneras y maneras de decirle cosas, de tirar abajo el propósito que él vino a cumplir. Jesucristo en la obediencia fue fiel al Padre, hizo siempre la voluntad de Dios. Se negó a hacer su voluntad, por más que fue tentado, creo que fue el único hombre en la tierra como ser humano que no cayó en la trampa del diablo. Fue tentado, como cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que entender que Jesucristo sintió lo mismo que nosotros, tuvo las mismas tentaciones, el diablo siempre lo quiso tirar, y nosotros en nuestra fe tenemos que creer que somos como Jesucristo y que tenemos ese poder para vencerlo al diablo, ¿no? Jesús lo obedeció hasta la muerte. Me pongo a pensar y digo que es muy difícil si a uno lo acusan de algo, sea justo o injusto, de ser obediente hasta que te digan, bueno, te voy a matar, o vos sabés que te vas a morir. Es muy, muy difícil, por ejemplo, para mí. No sé si a mí me dicen, tenés que morirte, me daría mucho temor. Pero Jesús fue obediente hasta su muerte, pudiéndose bajar, pudiendo ejercer su gobierno. Él era rey de todo, podía decir que se acabara el mundo y la raza humana dejaría de existir, pero no le hizo caso al diablo y fue obediente al propósito de Dios. Cuarta verdad.
nos reveló la voluntad del Padre. Si queremos saber cómo es Dios, empecemos a contemplar a Jesucristo. Jesucristo se movió, fue visible para nosotros, fue el Dios visible para nosotros. Nosotros pudimos contemplar que las cosas que Él hacía era lo que se semejaba a Dios, al Padre. Nos enseñó la voluntad de su Padre con toda claridad. Fue en la sencillez, en su espíritu de mansedumbre, siempre reflejó la voluntad del Padre. Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Entonces quiere decir que el que veía a Jesús ya sabía cómo era Dios, en principio, ¿no? Quinta verdad. Y esta verdad creo que es lo que todos deberíamos entender como hijos de Dios, valorar, que dice, para salvarnos y hacernos hijos de Dios murió por nuestros pecados. En mi cabeza todavía no. Quiero entender muchas cosas acerca de Jesús, ¿por qué tuvo que morir? Digo yo, si siendo una persona perfecta, ¿no sería el final de una película mucho más lindo si Él viviera todavía con nosotros? Pero era necesario. Jesús murió y a ninguno de nosotros nos gustaría que algún familiar o alguien tan cercano desaparezca y ya no esté más entre nosotros. Es feo la muerte, es feo no percibir más a la otra persona, pero Jesús murió por todos nosotros. ¿Para qué? Para establecer el gobierno de Dios entre los hombres y salvarnos de nuestros pecados. Nosotros somos pecadores y Jesús vino a morir por eso, no, por otra razón no murió por nuestros pecados, por nuestra rebeldía. Toma un ejemplo acá Jorge Mitián en este escrito que dice que antes de Jesús, cuando un israelita pecaba, debía llevar un cordero al sacerdote para que fuese sacrificado en su lugar. Después de haber confesado, poniendo sus manos sobre el animal, sus pecados eran perdonados. Jesucristo viene a ser como el cordero. Nosotros ponemos nuestras manos hacia el cordero y de esa manera es como un símbolo que somos perdonados de nuestros pecados. Pero tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un papá extraordinario que resucitó al tercer día. Todos los que estaban ahí contemplando la cruz, el momento del sacrificio, sufrimiento, todo lo que significaba en ese momento para muchos de los que lo seguían, había quedado en que Él estaba muerto. Jesús venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Y después volvió a sus discípulos, se presentó y estableció de vuelta su ministerio, enseñando la voluntad del Padre. Creo que es una de las grandes diferencias, creo que es la única diferencia que existe entre otros santos, entre otras personas que son religiosas. Jesucristo resucitó, es el único ser como hombre que volvió de la muerte. Otras personas se pueden ir a visitar sus tumbas, sus lugares, tirarle flores, todo, pero no están vivas. Jesucristo vive y en nosotros. Para esto tuvo una recompensa de parte de Dios. Fue exaltado por el Padre y es Señor de todo. Dios lo levantó de la muerte a Jesús.
y lo proclamó Señor de todo, para que todos doblemos nuestras rodillas y digamos que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Es lo que tenemos que entender ahora. Tenemos que doblar nuestras rodillas, no sacrificarnos en nuestro cuerpo, no tenemos que hacer nada de eso raro, sino que sencillamente tenemos que doblar nuestra rodilla y reconocerlo como Señor, como nuestro Kyrios, como nuestro papá. Es el propósito que Jesús quiere para con Dios, tener esa es la voluntad de Dios. Hice un cuadro tipo comparativo que dice: Jesús como Dios tenía toda la gloria, no era necesario que reciba gloria de nadie, Él era dueño de todo, era el Dios de todo, el Rey del universo, nuestro Creador, nuestro Kyrios, nuestro papá, tenía toda la gloria de todo. Pero cuando vino, murió por nuestros pecados, como hombre, es recibido en el cielo. El Padre lo recibe en el cielo y lo hace Señor de todo. Creo que nosotros decimos, hubo un hombre que pisó la luna, y pensamos en nuestra cabeza es lo máximo que pudo haber llegado, pisando la luna. Pero nosotros tenemos un papá, un Dios, un Rey que gobierna nuestras vidas, que llegó muchísimo más lejos que eso, que es el universo, está sentado a la diestra del Padre, es el Rey del universo. Dice, la octava verdad. Jesús va a volver otra vez a juzgar al mundo, a todos los hombres. Fue profetizado por Juan, por el mismo Jesús, por los ángeles y por los apóstoles. La venida de Cristo está referida en todas las Escrituras. Será real, visible, repentina y literal. Vendrá para resucitar a los muertos en Cristo, transformándolos en inmortales y llevarles con Él en las moradas celestiales, tal como lo prometió cuando anduvo entre nosotros. El Señor glorificado vendrá y se manifestará al mundo. Sin duda, será el día más tremendo que la humanidad haya vivido. Para muchos será un día de terror y angustia, por causa de su rechazo al Evangelio. Para otros un día de júbilo y para gloria incomparable. Espero que ese sea mi día, como el de ustedes. Jesucristo dice hoy, ciertamente vengo en breve. La iglesia responde, amén, Señor vuelve pronto. Y quería hacer una reflexión que saqué de otro libro acerca de la vida de Jesús. Fue un hombre sin igual, fue un hombre revolucionario que cambió al mundo. Con su vida no necesitó de armas, no necesitó de guerras, no necesitó de violencia. Con su ejemplo, su vida, su mansedumbre, su templanza. Muchos sabios dicen que Jesús era un ser único, como Él no existió. 8 razones por las cuales personas intelectuales alrededor del mundo consideran que Jesús es el hombre más grandioso que jamás haya existido. Y esas son las 8 razones. Si la quieren anotar, dice: las profecías de su venida como maestro fueron precisas y exactas. Lo que él mismo se atribuyó fue extraordinario y sin precedente. Su nacimiento fue único. Su niñez no tuvo paralelo. Sus enseñanzas fueron innovadoras y transformaron vidas. Su muerte fue sacrificial y necesaria. Su resurrección ha sido el evento histórico más revolucionario. Su influencia sobre las personas y naciones a través de los siglos ha cambiado el mundo. Bueno, yo acá termino. Espero que haya sido
bendición para cada uno, que pensemos que tenemos un Dios todopoderoso, que empecemos a admirar y empecemos a valorar el sacrificio en la cruz, que murió por nuestros pecados. Empecemos a tratarlo como nuestro papá. Jesús seguramente nos dice a nosotros, estamos todos sucios, viene, nos abraza, no le importa lo que somos, nuestra condición, pero a partir del momento que nos arrepintamos, vamos a cambiar de parecer. Gracias. Tenemos un intervalo de 10 minutos y volvemos de vuelta acá, que sigue Damián.